Hola, ¿qué tal? Veremos ventajas y desventajas de vivir en la ciudad o en el campo. Tendremos algunos ejercicios en que tendrás que usar el raciocinio. ¿Por qué? Porque tendrás una palabra y tendrás que completar frases. Entonces tenemos palabras y frases. No te olvides que es fácil. ¿Por qué? Porque existe un contexto, entonces esa palabra está inserida en un contexto. Ahí tú tienes que analizar la frase, ver el ejemplo con la palabra, el vocabulario de aquella palabra y completar ese ejercicio. También tenemos una forma de explicar o dar una opinión. ¿Qué le parece a usted? Veamos un primer ejemplo. ¿Qué te parece ir al cine? ¿Qué te parece ir al cine? Justamente, yo te estoy tratando de una forma informal. Estamos hablando entre amigos, tú usando segunda persona. ¿Qué te parece ir al cine? Vamos, amigo. Veamos otro ejemplo. ¿Qué le parece continuar usando nuestro servicio? Repararon que ya no es te, sino ¿qué le parece? Cuando utilizo ¿qué le parece o qué le parece a usted? Siempre recordar que si usted se refiere a una forma formal. Por lo tanto, estamos hablando de una forma formal. Recordar siempre eso. Veamos otro ejemplo. ¿Qué les parece continuar la reunión? ¿Qué les parece continuar la reunión? Entonces estoy hablando de una forma informal. ¿Qué les parece continuar la reunión entre amigos? Informal, forma informal. Ahora, si yo quiero eso para una forma formal, acrecento, agrego la palabra usted. Claro. Entonces puedo decir así. ¿Qué les parece a ustedes continuar la reunión? Por ejemplo, reparen que no puedo decir usted. ¿Por qué? Porque les tiene una concordancia. ¿La cual es la concordancia? Es un plural, por lo tanto no es usted. Usted estaría no singular. Usted estaría no plural. Por eso que es ustedes. Entonces, usted y usted es siempre una forma formal. La profesora también nos va a explicar sobre informática, sobre computadores, algunos elementos que utilizamos en nuestro día a día utilizando el computador. Y veremos un país muy bonito que es Uruguay. ¿Vamos a la clase de hoy? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar entonces revisando las dicas de estudio. Lápiz en la mano, apuntes abiertos y vamos a comenzar con el ejercicio 3, que nos pedía para completar haciendo uso de las palabras que indica el ejercicio, adaptándolas siempre que necesario. Entonces vamos a empezar. En el asunto 2, en la frase 2, nos está diciendo lo siguiente. Me gusta recibir a mis amigos en casa. Recibir. Queda como está, correcto. En el 3, el año que viene va a recibirse en veterinaria. Va a recibirse, se va a formar. También podría ser se va a recibir. Observen que colocamos todo junto. Recibirse. Bueno, en el tercero, el cuarto, yo aprovecho mucho la vida en el pueblo. Aprovecho, disfruto, aprovecho. Sí. El 5, te quiero, te extraño mucho cuando viajas. Te extraño. Yo te extraño. El verbo extrañar, sentir falta de. ¿Recuerdan? 6, cuando voy a la ciudad, aprovecho a ir al cine. Aprovecho, yo. ¿Y tú? Tú aprovechas. Nosotros aprovechamos a hacer muchas cosas. Bueno, el que sigue, 7, en mi barrio hay un centro de compras muy bueno. Barrio. El 8, en mi barrio a la gente le gusta encontrarse para charlar con los vecinos. ¿Qué quería decir a la gente? ¿Se acuerdan? A la gente, a las personas en general. No a mí, sino a las personas en general. En 9, también utilizamos la expresión la gente es muy amable en el barrio, donde repetimos, la gente quiere decir las personas. Las personas son muy amables en general.
Y el último que dice, ya que estás aquí, ¿por qué no aprovechas y te compras unas ropas nuevas? Tú, ¿por qué no aprovechas? Bueno, como ustedes debieron haber visto, la palabra alquiler quedó por fuera. No fue necesario utilizarla. Bueno, ¿corrigieron? Vamos entonces ahora a analizar el ejercicio que sigue. El ejercicio 5, ¿verdad? Lee nuevamente el texto y veamos qué has comprendido. Observen ustedes en la pregunta, en la primera frase que dice vivir en la ciudad tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta es afirmativa. ¿Y dónde lo vamos a justificar? Bueno, lo vamos a encontrar en la contraposición de las opiniones de la chica y el chico. Del texto primero de la unidad, ¿verdad? Bueno, en la contraposición vemos, de las opiniones, vemos que realmente tiene ventajas y tiene desventajas. Claro que hay gente que ve solamente las ventajas y hay gente que ve solamente las desventajas. En la pregunta 3 dice, el chico prefiere vivir en el pueblo. ¿Dónde encontramos la justificativa? Vamos al texto. ¿Qué va? Pero no conozco a nadie. ¿Qué va? Está demostrando que realmente no está de acuerdo cuando la chica le pregunta, ¿te gusta la vida en la ciudad? ¿Qué va? Bueno, esa sirve entonces como justificativa para decir que al chico no le gusta para nada vivir en la ciudad. En la 6 dice que los barrios ofrecen comodidades a sus habitantes. Esta también es afirmativa. ¿Dónde encontramos la respuesta? Aquí donde dice el muchacho, ¿sabes cómo es? En el barrio hay de todo de lo que precisas. En la 7 dice que el chico está triste porque extraña al pueblo. Esta frase da lugar a una doble interpretación o a que cuestionemos un poquito. En realidad el texto dice que él está malhumorado, no que está triste, malhumorado, está siempre mal dispuesto. Entonces en realidad él no está triste, esta sería no. La respuesta es no, porque no está triste, es malhumorado. Entonces cuidado, en estas interpretaciones de texto no importa lo que yo opine, sino lo que ustedes encuentren que las personas dicen, que es diferente. Continuamos entonces. En la 9 también hay otra no, pero esta es digna de comentarla. En la ciudad hay lugares para hacer y cosas para ir. Cuidado, porque esta aquí es, como se dice en portugués, una pegadinha. Si ustedes no leen con cuidado, en realidad lo que tendría que decir es que hay lugares para ir y cosas para hacer. Entonces la respuesta es no. Y a veces aparece también ese tipo de cosas en las pruebas. Parece que es un error, pero no es un error. Es justamente para saber si ustedes comprendieron realmente lo que estaba siendo propuesto. Y la última es afirmativa, la número 10 es afirmativa, donde dice que en el pueblo no es necesario el autobús ni el coche para ir a donde quieras. Bueno, ¿y dónde encontramos la respuesta? Observen donde habla el chico al final de todo y que dice, puedes ir a cualquier parte a pie. Entonces, si puedes ir a pie, quiere decir que no hace falta ir con un medio de locomoción. Esa entonces es la justificativa para la 10, que es afirmativa. Entonces, quedaron afirmativas la número 1, la número 3, la número 6 y la número 10. ¿Confirmado? Bueno, muy bien. El último punto que me gustaría conversar con ustedes a respecto de la clase anterior es el siguiente. Puede ser que cuando estuvimos hablando respecto de acentuación hayan quedado algunas cosas medio así, algunas dudas, pero es muy saludable que tengan dudas. Es muy saludable que ustedes conversen con sus compañeros y se pregunten y de repente les despierte la curiosidad y de ir a algún libro y a ver cómo es que es el asunto del acento prosódico y el asunto del acento ortográfico, ¿recuerdan? Bueno, entonces,
Solo una pequeña colocación que quería hacerles al respecto de la clase anterior. Decimos que las palabras tienen acento prosódico cuando nos referimos solamente a la acentuación, a la pronunciación. Era todo lo que quedaba de decirles en relación a la clase pasada, y vamos ahora sí a nuestra clase de hoy, donde vamos a aprender a expresar mi opinión. Para poder expresar mejor mi opinión, decimos de esta manera: para mí, y digo lo que yo pienso. Yo pienso que, y expreso mi opinión. ¿Qué te gusta más, la vida en el campo o en la ciudad? Yo pienso que es mejor tal y tal cosa. O yo creo que, y digo qué es lo que yo creo. También puedo decir, en mi opinión, las cosas son así, 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 y manifiesto mi opinión. Puedo también decir, yo prefiero. Observen, el verbo es preferir, pero digo, yo prefiero hacer tal o cual cosa. O, a mí me gusta más vivir en tal lugar. A mí me gusta más hacer esto o hacer lo otro. Y vamos ahora entonces al ejercicio 7, utilizando las expresiones que recién vimos y utilizando las opiniones de ustedes. En el apunte van a encontrar algunas frases que puedan orientarlos para que ustedes manifiesten su opinión con el compañero de al lado. Les voy a pedir que tengan en cuenta algunas palabritas, la pronunciación de algunas palabras, como por ejemplo, trabajo, que se escribe con J, lejos, también con J. Algunas otras palabritas como muy aburrido, muy entediante. Más una, las ciudades pequeñas, no pequeñas, sino pequeñas. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora en PP algunas expresiones que son típicas de quien habla en español y en castellano también. Por ejemplo, para pedir opinión, vieron que las personas dijeron, ¿qué te parece? Cuando es diálogo informal. ¿Qué le parece? Al hablar de una manera formal. ¿Qué les parece? Al dirigirse de una a las personas en plural. Eso en América Latina. En España diría, ¿qué os parece? Vimos que una forma de dar opinión era, para mí, en mi opinión, yo pienso que, etc. Vieron también que cuando decimos, la gente prefiere, estamos diciendo, las personas prefieren, las personas en general. Y también hemos visto, al decir, uno acaba siendo amigos, como dijo la señora, lo que en realidad quería decir es lo que en portugués nosotros diríamos a gente acaba fazendo amigos, ¿no? Bueno, entonces uno acaba haciendo amigos, expresando mi persona junto con otros, de una manera más impersonal. Otro ejemplo es, uno no tiene que concordar si no está de acuerdo. Este es un consejo para la señora, que dijo, quizás sí, no estaba muy de acuerdo y acabó concordando para no dar problema. Entonces decimos que uno es sinónimo de a gente en portugués. Otra expresión que con seguridad les llamó la atención es cuando el hombre dice, ¿qué va, hombre? Pero, hombre, y la está utilizando mismo refiriéndose a una mujer. Es una expresión que se utiliza mucho en España y es de llamar la atención. Realmente nosotros decimos, ¿qué va, hombre? Pero, hombre, sea hombre o mujer. En portugués ahora se utiliza un poquito también para el sexo femenino la palabra cara. Solo que no es tan, ese ¿qué va, hombre? No es tan, digamos así, no es tan tipo giria, es más generalizado. Y por mucho más tiempo también se viene utilizando. Es una expresión que podemos utilizar a todos. Les voy a preguntar entonces, ¿dónde se sitúa Uruguay? ¿Cuántos habitantes tiene? Nombra 3 puntos turísticos y sus atractivos.
y nombra alguna figura que represente al país. Antes de ver el vídeo, antes de ver este clip, solo una cosita les quería decir. ¿No les llamó la atención hasta ahora que cada vez que hacemos preguntas aparecen dónde, qué, cuándo, con acento ortográfico? ¿Vieron que hay otros momentos en que no tienen? Solamente vayan prestando atención a eso. Cuando está entre símbolos de pregunta o cuando estamos haciendo una pregunta o exclamando alguna cosa, dónde, cuándo, qué, cómo, lleva acento ortográfico. Solamente para que vayan teniendo en cuenta eso. Bueno, vamos ahora sí a conocer un poquito más de nuestro hermano país. La República Oriental del Uruguay está situada en la costa atlántica del sur, al sur de Brasil, y reposa sobre el margen norte del Río de la Plata. Con aproximadamente 3,5 millones de habitantes, Uruguay tiene una población que desciende de inmigrantes españoles e italianos principalmente, y otros grupos de europeos en segundo lugar. Los descendientes de esclavos africanos se calculan en un 10% de la población. Gran parte de la población tiene también ascendencia indoamericana. En Uruguay se habla el castellano. Algunos puntos turísticos que podemos nombrar son Montevideo, que es la capital de Uruguay, es el centro comercial y financiero del país con más de 1,5 millones de habitantes y está situada frente al mar. Piriápolis, a solo 100 kilómetros de la capital. Punta del Este, ya consagrado como el balneario más sofisticado y famoso de América del Sur, nombraremos hoy al ya consagrado escritor y cronista Eduardo Galeano, muy conocido en Brasil por su libro tan premiado Las venas abiertas de América Latina. ¿Y ahí qué tal? ¿Les gustó el clip? Muy bonito, ¿no es cierto? Realmente ahora ustedes vieron el diálogo, se quedaron con ganas de conocer un poquito más de Uruguay. Vieron el clip y con seguridad que ahora se quedaron con ganas de visitar Uruguay, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Están cerca, ¿no? ¿Dónde se sitúa Uruguay? ¿Recuerdan? En la costa atlántica, al sur de Brasil, muy cerquita de Brasil. ¿Y cuántos habitantes tiene? Sí, el vídeo dice que tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Ajá. Y nombra algunos puntos turísticos. ¿Recuerdan? Nombra el vídeo Montevideo, nombra Piriápolis, nombra La Paloma y nombra Punta del Este. Si ustedes ven en el mapa, van a encontrar otros lugares también muy bonitos, otras ciudades que vale la pena ser conocidas también. Bueno, y la figura representativa del país, hemos elegido en este caso a Eduardo Galeano, el cronista, el escritor Eduardo Galeano. Bueno, muy bien, me imagino que ahora, bueno, quien no puede visitar personalmente Uruguay, quién sabe puede hacerle una visita virtual, utilizando un recurso que nosotros tenemos a disposición hoy en día, cada vez más a disposición en todas las ciudades. Hay lugares donde las personas pueden alquilar el uso de este aparato que está cada vez más en boga. Quien no tiene este aparato en casa, que también más personas cada día pueden tenerlo. ¿Y saben de qué aparato estoy hablando? Sí, estoy hablando de la computadora o el ordenador, como se llama en España. Les estoy presentando entonces a este instrumento para poder conocer algunos países de una manera virtual, entre otras tantas cosas, ¿no? Vamos a ver algunas de las partes que hacen parte o que componen esta computadora. Por ejemplo, el mouse o el ratón, como se llama en España. Parece un ratoncito, el ratón. La pantalla de la computadora, del aparato, la pantalla y el teclado. Bueno, yo sé que no todas las personas tienen acceso al computador, pero yo sé que mucha gente también tendría ganas de empezar a pesquisar y de empezar a ver. Bueno, pídanle a algún pariente suyo, a su hijo, a su amigo, a su nieto, ¿por qué no? Pídanle que les dé una manito para que puedan empezar a navegar
a ser un internauta y a ser un ciberestudiante también. Y les voy a pasar algunas direcciones, algunos sitios, que en portugués son sites, en inglés mejor dicho, ¿no? Los sites, algunos sitios donde ustedes pueden encontrar algunas y muchas cosas interesantes en español. También podrán investigar o conocer al respecto de países. Bueno, no les voy a querer convencer de las grandes ventajas de poder entrar en el mundo de la Internet. Les voy a dejar, sí, algunas direcciones electrónicas en las que ustedes podrán pesquisar algunas cosas. Y el resto, bueno, queda por el interés de ustedes. Por ejemplo, podrán encontrar algunas cosas muy interesantes si ustedes van al sitio www.espanol.yahoo.com. También si visitan el sitio www.mercosur.org. En este último especialmente, con seguridad van a encontrar mucho más al respecto de Uruguay y de tantos otros, de los otros países del Mercosur también. Bueno, para quien tiene entonces la curiosidad y la posibilidad de hacer un viaje, un ciberviaje, les voy a pedir que investiguen un poquito más al respecto de Uruguay. Con seguridad van a poder compartir el resultado de su pesquisa con sus compañeros. Y háganlo en español, claro. Voy a invitarlos ahora a que hagan una ciberpesquisa al respecto de un país del Mercosur. Y averigüen el nombre del país, qué número de habitantes tiene, qué produce y nombran los principales puntos turísticos que ofrece. Y vamos a las dicas de estudio para nuestro próximo encuentro. Tenemos entonces los ejercicios 9 y 10 del apunte. También les voy a pedir que lean con bastante atención los textos referentes a esta unidad y queda en abierto la invitación para la ciberpesquisa. Hasta la próxima entonces. Crónica de la ciudad de Montevideo. Julio César Pupo, llamado el Hachero, y Alfredo Gavina se encontraron al anochecer en el café del barrio de Villa Dolores. Así, por casualidad, descubrieron que eran vecinos. Tan cerquita y sin saberlo, se ofrecieron una copa de vino y otra. Se te ve muy bien, ¿te parece? Y pasaron unas pocas horas y muchas copas hablando del tiempo loco y de lo cara que está la vida, de los amigos perdidos y de los lugares que ya no están, de las memorias, de los años mozos. ¿Te acordás? Sí, me acordaré. Cuando por fin el café cerró sus puertas, Gravina acompañó al hachero hasta la puerta de su casa. Pero después el hachero quiso retribuir. ¿Te acompaño? No, no te molestes, faltaba más. Y en ese va y ven se pasaron toda la noche. A veces se detenían a causa de algún súbito recuerdo o porque la estabilidad dejaba bastante que desear. Pero enseguida volvían a ir y venir de esquina a esquina, de la casa de uno a la casa del otro, de una puerta a otra, como traídos y llevados por un péndulo invisible, queriéndose sin decirlo y abrazándose sin tocarse. ¿Vieron? Con la profesora Cecilia, acompañando bien la profesora Cecilia, la palabra de vocabulario, hablando de informática. Y hablando de informática, quiero decirles una cosa bien importante. Aparece la palabra ordenador, aparece la palabra computadora. La palabra computadora es utilizada en América del Sur. Fácil, muy bien. Pero ¿y cuando aparece esa palabra ordenador? Es un poco más complicada, la palabra ordenador. Recuerden entonces qué significa computador, es sinónimo.
Regionalismos son palabras que se utilizan en diferentes lugares o regiones. Si estamos hablando de español, sería una región específica. Sucede que en España no se llama computador, se llama ordenador. Muy bien, vamos a imaginar lo siguiente. Cuando se dio inicio a los computadores, que hoy lo conocemos pequeño, pero cuando fue las primeras investigaciones, los primeros computadores, eran unas máquinas tremendas, muy grandes. Y esas máquinas ocupaban el tamaño, por ejemplo, de una sala. Y para dar inicio al funcionamiento de esa máquina, existía una tarjeta que había una lectura óptica. Tarjeta, por ejemplo, tarjeta de crédito, tarjeta de banco. La palabra tarjeta, muy bien, cartón. Entonces, cuando se colocaba esa tarjeta, había una lectura óptica. ¿Qué es lo que sucedía? Era como una seña para dar inicio al funcionamiento de esa máquina. Solo que todas esas informaciones estaban a través de hoyos. ¿Qué es la palabra hoyos? Buracos, ¿no? La palabra hoyos. Entonces, esa tarjeta tenía unos hoyos, y esos hoyos tenían que estar en orden, porque si uno salía de orden, aquella tremenda máquina simplemente no funcionaba, era como una seña. Entonces, ¿cómo llamaron a esa máquina? Llamaron a esa máquina justamente de ordenador, porque si esa tarjeta está fuera del orden, no funcionaba. Ese es el origen. Por eso recuerden, ordenador viene de la palabra orden, y que vale para una palabra en España, en el país de España. Es importante también decir la palabra dirección, que podemos relacionar la informática. ¿Cuándo? Cuando alguien te dice así: por favor, me da tu dirección electrónica. Entonces recordar que la palabra dirección significa, muy bien, enderezo. Entonces tu dirección electrónica o enderezo electrónico. Cuidado también con esa palabra dirección, porque es una palabra que podemos utilizar cuando nos referimos a la dirección de la empresa, a la dirección de la escuela. Bien, vamos también ahora a revisar y dar un ejemplo de opinión. Tenemos: para mí las películas de época son muy aburridas. Vamos a reparar en dos cosas principales. Mi con acento. ¿Por qué? Porque existe un mi con acento, que es un pronombre personal. Mi. Eso es para mí. O sea, me estoy refiriendo a la persona. En un caso, primera persona, más es un pronombre personal. Ahí tiene acento. Y existe el mi, que es sin acento, que es un posesivo. Por ejemplo, cuando yo digo mi camisa, ¿está viendo? Ese aquí es un posesivo. ¿A quién pertenece esa camisa? Pertenece a mí. Solo que pertenece a mí, estoy refiriendo a persona. Por tanto, ese sí tiene acento. Entonces, uno tiene acento cuando es pronombre personal y sin acento cuando es un posesivo. Repararon en otra palabra, que es la palabra aburrido. Por ejemplo, cuando yo leo un libro que es de algo que no me interesa, o soy obligado a leer un libro que para mí no es interesante, yo puedo decir: ¡ay, qué libro aburrido! ¿Qué podrá ser la palabra aburrido si es algo no interesante? Muy bien, una cosa cansativa, una cosa chata. Entonces, la palabra aburrido. Esa fue una forma de expresar una opinión. Vamos a ver ahora una palabra de vocabulario. Esa palabra es informes. Veamos la siguiente frase: quizás necesites más tiempo para terminar los informes. ¿Por qué me interesa esa palabra informe? Porque tú tuviste una clase y quiero ver si tú fijas las palabras. Informes, te puedo ayudar un poco, se relaciona a informática, es muy utilizado con la informática porque los informes se pueden ser hechos a través de la informática. Un ejemplo: cuando el jefe nos dice: necesito el informe de ventas de hoy, o necesito el informe de nuestros deudores, o el informe de nuestros credores. ¿Qué es esa palabra informes? Muy bien, entonces la palabra informes significa relatorios. Espero que le haya gustado la clase de hoy, que haya sido provechosa. Nos vemos. Chao.